La historia del manga comienza con unos guardias cuidando una celda, y de repente, una persona se acercó, y los guardias se dieron cuenta de que era su majestad. Y ella les dijo que la dejaran a solas con el prisionero, y era la reina dragón plateada. Y la reina dragón se burló del protagonista, preguntándole cómo se sentía siendo un prisionero de los dragones, ya que él era el gran héroe cazadragones. Y el protagonista le respondió que lo matara de una sola vez, y la reina dragón le dijo que no podía matarlo, ya que sería demasiado fácil, y que además le resultaba algo atractivo. Y le hizo unas heridas, diciéndole que con algunas más se vería más guapo. Y el protagonista le pidió que dejara de humillarlo y lo matara de una vez. Y la reina dragón le explicó que si no hubiera sido traicionado, no estaría en ese estado tan miserable. Y luego le preguntó por qué no se unía a su clan de dragones. Y el protagonista se burló, preguntándole si era estúpida. Y enfurecida, la reina dragón lo lanzó contra la pared, reprochándole que como un prisionero, se atrevía a burlarse de ella, y le preguntó si todavía se consideraba el gran héroe de la humanidad, y que si creía que podía acabar con el clan de dragones, diciéndole que despertara de ese sueño ridículo. Y el protagonista le respondió que no subestimara a la raza humana, y la reina dragón lo agarró por el cuello, diciéndole que era un tipo testarudo, y le preguntó si ya estaba listo para pedir clemencia, y el protagonista le dijo que ella había cometido dos errores, y el primero era que no debería estar sola con uno de los cazadragones más poderosos, y el segundo error había sido probar su sangre, lo que activó un hechizo llamado maldición de sangre. Al soltar al protagonista, la reina dragón comenzó a sentir que su cuerpo se calentaba, preguntándose qué estaba pasando, y le dijo al protagonista qué demonios le había hecho, y él le respondió que pronto conocería el dolor causado por toda su alma. Y la reina dragón se le lanzaba al protagonista cayéndole encima, y éste se preguntaba qué estaba pasando, y de repente la reina dragón le dio un beso, y una hora después, el hechizo que el protagonista le había lanzado terminó, y ella, sorprendida por lo que había sucedido, le preguntó qué le había hecho, y el protagonista le explicó que el hechizo era una maldición que conectaba sus almas, y que cuando él muriera, la maldición le causaría un dolor indescriptible. Y la reina dragón le dijo que era una mentira, ya que si fuera ese hechizo, debería sentir el dolor después de la muerte. Y le preguntó qué había pasado entonces, y el protagonista le explicó que había sido un accidente, un efecto secundario que no había anticipado. Y enojada, la reina dragón se lanzó contra el protagonista. Sin embargo, él le dijo que no importaba si lo mataba, ya que su vida estaba por extinguirse, y le dijo que viviera odiándolo toda su vida, y que esa era su maldición como ser humano. Y la reina dragón se volvió a poner la ropa, y le dijo que se había vengado de ella de una forma tan despreciable, y que ahora quería morir, pero le dijo que eso no pasaría, activando un hechizo para el protagonista. Mientras tanto, se mencionaba la historia del protagonista, que a los 5 años, había matado a un perro furioso con sus propias manos, y también a los 10, ingresó a la Academia Imperial de Caza Dragones, y a los 15, entró en batalla, derrotando a muchos dragones, y con el tiempo, fue nombrado el héroe cazador de dragones más fuerte y el único capaz de salvar al imperio y poner fin a la guerra. Mientras tanto, tras lo sucedido con la reina dragón, el protagonista despertó después de 2 años. Sorprendido, se preguntó por qué seguía vivo y dónde estaba. Y en ese momento, una niña abrió la puerta de la habitación donde se encontraba, y al verlo, exclamó con alegría que finalmente había despertado. Y el protagonista al verla, pensó que era increíblemente linda, y poco a poco comenzó a entender la situación, y decía que él había contribuido bastante a la humanidad, por lo que tal vez había llegado al cielo, y que aquella niña debía ser el ángel legendario. Y intrigado, le preguntó su nombre, y la niña respondió que se llamaba Luna, y el protagonista elogió su nombre, pero mencionó que su cabello era extraño, ya que tenía una mezcla de blanco y negro, y la niña le explicó que su madre le había puesto ese nombre. Y el protagonista, algo desconcertado, se preguntó si los ángeles tenían madre, y el protagonista se presentaba y le dijo que su nombre era León, y para su sorpresa, la niña se emocionó y exclamó que ya lo sabía, y el protagonista, confundido, le preguntó cómo lo sabía, y niña le respondió que su mamá se lo había dicho, y él, nervioso y sorprendido, le preguntó quién era su madre, y la respuesta de la niña lo dejó completamente perplejo, ya que su madre era la reina dragón. No podía creerlo. Si la reina dragón era la madre entonces, ¿quién era él? Y la niña le respondió emocionada que él era su papá. El impacto fue inmediato en el protagonista, dejándolo perplejo, y en ese momento, la reina dragón apareció con una sonrisa burlona y comentó que finalmente, él había despertado. Y la niña le preguntaba a la reina dragón que si estaba feliz porque su papá ya estaba despierto. Y la reina dragón, sin borrar su sonrisa burlona, le respondió que exactamente así era. Y luego, le pidió a su hija que fuera a jugar, ya que necesitaba hablar algunos asuntos con su padre. Y el protagonista enojado,
le preguntó a la reina dragón si la niña era realmente su hija. Con total seguridad, ella le confirmó que Luna llevaba su sangre y la de él. Y el protagonista enojado, le exigió saber por qué decidió tener al bebé, y además, también le dijo que por qué lo había salvado. Y la reina dragón le explicó que había estado dormido por 2 años, y que lo que le hizo hace 2 años, no era algo que pudiera olvidarse tan fácilmente. Y el protagonista frustrado, le respondió que él no lo hizo porque quisiera, ya que ellos estaban destinados a ser enemigos. Y le aseguró que si hubiera sido cualquier otro día, jamás la habría tocado. Y la reina dragón le preguntó si eso significaba que tocarla era una tortura para él. Y el protagonista, sin dudarlo, le confirmó que sí. Y en ese instante, ella lo agarró por la pierna con su cola y lo lanzó a la cama. Y el protagonista, alarmado, le preguntó qué estaba planeando hacer. Sin responderle, la reina dragón le quitó la camisa y le explicó que iba a marcarlo con un símbolo exclusivo de los dragones. Y le advirtió que a partir de ese momento, él sería su prisionero y que nunca podría escapar de ella en toda su vida. Y el protagonista, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda, le preguntó por qué iba a llegar a esos extremos. Y la reina dragón le respondió que, si aún no lo entendía, lo que planeaba hacer. Y al día siguiente, en el castillo, 2 sirvientas murmuraban que el esposo de la reina dragón había despertado. Y el protagonista escuchaba todo y decía que entonces la reina dragón andaba diciendo que él era su esposo, recordando que la noche anterior lo exprimió hasta dejarlo seco, diciendo que jamás se quedaría como su juguete. Mientras unos guardias vigilaban la entrada, el protagonista decía que era algo imposible pasar por ahí, pero se preguntaban por qué había muy pocos guardias, y eso le resultaba extraño. Y de repente miró hacia un lado, dándose cuenta de que había un hoyo, preguntándose si sería una trampa de la reina dragón. Y dijo que no importaba si era una trampa, y a que escapar era su prioridad, diciéndole adiós a la reina dragón y a su hija. Y Luna miraba cómo escapaba el protagonista, y toda chismosa, le dijo a su mamá que el protagonista estaba escapando por un hoyo, y la reina dragón le decía que ya lo había visto. Y Luna le dijo que entonces cuando iría a traer a su papá, y la reina dragón le dijo que no debería usar la palabra traer para referirse a su padre. Y entonces Luna le dijo que cómo debería decir, y la reina dragón le dijo que era capturarlo de nuevo. Y unas horas después, el protagonista corría, diciendo que si cruzaba las montañas podría ver las fronteras del territorio humano, y decía que ya había corrido demasiado y que de seguro la reina dragón no lo habría de ver perseguido. Y de repente, el protagonista vio a un dragón acercándose a él, y era la reina dragón, burlándose del protagonista, diciéndole que corría bastante bien. Y el protagonista le decía que si se divertía jugando con él, y la reina dragón le decía que era cierto, añadiendo que si quien creía que hizo que los guardias se alejaran y le dejaran ese agujero para que escapara. Y el protagonista le decía que ya sabía que era una trampa, pero no tenía opción y tampoco esperaba que lo atrapara así de rápido. Y la reina dragón le decía que si en verdad pensaba regresar a la ciudad humana, teniendo ya su marca en el pecho, preguntándole que si acaso lo seguirían reconociendo como cazador de dragones. Y el protagonista le decía que entonces tendría una nueva vida, pero alejado en vez de seguir aguantando todas sus torturas. Y la reina dragón, enojada, lo agarró, diciéndole que si tanto quería regresar al territorio humano, ella misma lo llevaría. Y 3 horas después, en la frontera imperial, dejó caer al protagonista sobre un árbol, estrellándose en él. Y el protagonista, sorprendido, decía que era el territorio humano, y la reina dragón le decía que era exacto. Y luego le preguntaba al protagonista qué sentía después de 2 años de no estar en territorio humano, y le decía que aunque quisiera regresar, no podría, aún teniendo el territorio tan cerca, y activando la marca en el protagonista. Le mencionó que se le olvidó decirle, que cuando una de las 2 personas marcadas desea tener intimidad, la otra persona con la marca reaccionaría, y le dijo que ya debía sentir su cuerpo ardiendo en calor. Y el protagonista le decía que si acaso quería hacerlo, y la reina dragón le decía que sí, para que experimentara la humillación delante de su hogar, y el protagonista le decía, que si creía que perdería su fe solo por eso, estaba equivocada, diciéndole que esperará pacientemente y que escapará, y entonces le devolvería cada una de sus humillaciones, sorprendiendo a la reina dragón, y le dijo que estaba de acuerdo, y que lo estaría esperando viva o muerta. Y después de 1 hora, la reina dragón, algo contenta, le decía que su actuación de hace un momento la había dejado satisfecha, y le proponía al protagonista que si lo traía allí cada mes, a visitar su hogar. Y el protagonista le decía que esa cabeza de dragón suya lo único que pensaba era en drenarlo. Y la reina dragón le decía que se fueran, ya que su hija los estaba esperando en casa. Y el protagonista le decía que esperara, ya que su orgullo de cazador de dragones le impedía que lo cargara como una presa, y que prefería ir caminando.
Y la reina dragón le respondía que volando tardarían unas 3 horas y que un humano tardaría unos 15 días o medio mes en llegar, y el protagonista le decía que no importaba cuánto tiempo le llevara, diciéndole que no subestimara a los humanos. Y la reina dragón le respondía que quería ver cuánto aguantaba. Y después de un rato, el protagonista, ya cansado, y la reina dragón le decía que si ya estaba exhausto, y el protagonista lo negaba, y de repente, escucharon un ruido, y eran unos cazadores de dragones. Y el protagonista decía que llegaron en buen momento, ya que podrían ayudarlo, pero se dio cuenta de que la reina dragón estaba enojada. Aún así, dijo que lo mejor era no pedir ayuda, ya que si lo hacía, la reina dragón los mataría. Y uno de los cazadores se percató del protagonista y le preguntó si estaban perdidos, a lo que el protagonista le respondió que solo estaban dando un paseo. Y el cazador le comentó que el bosque era demasiado peligroso, diciéndole que si les parecía que ellos los escoltaran. Y el protagonista, nervioso, le agradecía la amabilidad, pero le decía que ellos podían solos. Y el cazador le dijo que le resultaba familiar, y la reina dragón, al escuchar esto, se puso más alerta. El protagonista se percató de esto y le agarró la mano a la reina dragón, sujetándola por la cintura, mientras le decía al cazador que lo confundía, ya que él tenía una cara muy popular, y que su esposa también lo confundía a veces, susurrándole a la reina dragón, y le decía que cooperara para deshacerse de ellos y que volvería con ella obedientemente. Y el cazador les dijo que estaba bien y que tuvieran cuidado, marchándose del lugar. Y la reina dragón le decía que ya la soltara, y le decía al protagonista que fue bastante inteligente al no pedir ayuda, pero quería dejarle una cosa en claro, que recordara su lugar, porque, a pesar de tener una hija, no significaba que fueran esposos, diciéndole que se marcharan, y en ese momento el protagonista comenzó a sentirse mal, mareándose por la quemadura, y se desplomó. Y la reina dragón decía que era tan frágil, convirtiéndose en dragón y cargando al protagonista, marchándose del sitio donde se encontraban. Y al día siguiente, el protagonista despertó y se fijó en que, a su lado, estaba Luna, y le preguntó cómo había llegado allí, y él recordó que se había desmayado en el bosque. Y Luna le respondió que había sido su mamá quien lo trajo de vuelta, algo que no le agradó al protagonista. Y se dio cuenta de que su mano estaba vendada, y Luna, toda contenta, le dijo que ella lo había hecho. Entonces, él recordó que una vez le dijeron que la raza de los dragones era muy feroz y que pasaban toda su vida en violencia, pero, a pesar de que Luna tenía características de dragón, no lo trataba con hostilidad, sino que lo veía completamente como su padre, y pensó que, probablemente, esto se debía a que era un híbrido, agradeciéndole a Luna por curar su herida, y el protagonista le dijo que, cuando creciera, no debía ser como su madre. Y en ese momento, la reina dragón apareció y le preguntó qué tenía de malo que Luna fuera como ella. Y Luna, entusiasmada, le dijo a la reina dragón que había vendado la herida de su padre, tal como ella le indicó, y la reina, seria, le respondió que eso era lo que debía hacer. Y el protagonista pensó que era muy estricta con Luna, y luego el protagonista le dijo a Luna que fuera a esconderse en el jardín y que él saldría a buscarla. Y Luna, emocionada, mencionó que era la primera vez que jugaba con su papá y salió corriendo. Cuando ella ya no estaba, el protagonista le dijo a la reina dragón que quería hablar con ella y le preguntó si no estaba siendo demasiado dura con la niña. Y la dragona le respondió que todos los dragones pasaban por lo mismo y que solo con disciplina estricta desde pequeños se convertirían en grandes guerreros. Y el protagonista le señaló que Luna no era completamente un dragón y que además, era muy linda. Y la reina dragón le dijo que llamar lindo a un dragón era un insulto, pero él, en tono de burla, le respondió que ella también era bastante linda. Enfurecida, la reina le agarró la camisa y le recordó que él no era más que un esclavo al que usaba para desahogar su ira, exigiéndole que dejara de burlarse de ella. Y el protagonista, con una cara de regañado, le decía que entendía. Y la reina dragón le respondía que era bueno que lo hiciera y le explicaba que ella era la reina del clan de los dragones plateados, y que tenía muchos asuntos que atender, por lo que la tarea de cuidar a las niñas quedaba en sus manos. Y luego, le decía que Luna realmente lo quería. Mientras el protagonista murmuraba, se percató de que alguien lo estaba vigilando, y dijo que Luna era demasiado inocente si pensaba que, al esconderse detrás de él, no la encontrarían. Y entonces, señalándola, le dijo que la había descubierto, y al ver que Luna no reaccionaba, preguntó si estaba enojada y le pidió perdón por haberla hecho esperar. Pero ella, en lugar de responder, salió corriendo, y el protagonista terminó persiguiéndola. Él decía que tuvo que haber pasado por ese camino, y de pronto, Luna estaba detrás del protagonista y le dijo que lo había encontrado. Y él, confundido, le preguntó si no acababa de correr, pero Luna le respondió que no, ya que él no pudo encontrarla, así que ella salió a buscarlo. Entonces, el protagonista pensó que quizás había visto mal. Mientras él y Luna se alejaban,
la niña que había visto antes no era Luna, sino otra niña. Y un rato después, Luna estaba dibujando, y el protagonista decía que era bueno tener una hija, mencionando que tarde o temprano él le ayudaría a escapar de las garras de su mamá dragón. Y Luna le mostraba su dibujo al protagonista, y éste le preguntaba qué era eso y por qué habían dos niños. Y Luna le respondía que era su hermana, y el protagonista, sorprendido, decía que entonces tenía otra hija. Y luego, concluía que no se había equivocado, sino que se había confundido, pensando que la niña que vio en el jardín hace un momento debía ser su segunda hija, y que al haberla llamado con el nombre equivocado, asumía que por eso estaba enojada. Pero Luna le aclaraba que su hermana no estaba enojada, sino que era un poco tímida cuando lo miraba, y el protagonista decía que ocultarle la existencia de su otra hija era obra de la reina dragón. Y en el estudio de la reina dragón, ésta se percató de que alguien se acercaba, y era el protagonista, y al verlo, le preguntó dónde había dejado a Luna, y el protagonista le explicaba que se había ido a jugar con su hermana y le decía que era realmente buena escondiendo cosas, preguntándole cuando pensaba decirle que tenía otra hija, y la reina dragón le decía que si no se había percatado. Luego, añadía que, si quería saber por qué no le habló sobre la existencia de su otra hija, y el protagonista le preguntaba si tenía celos de su cercanía con Luna, y si por eso no dejó que su otra hija lo conociera. Y la reina dragón le decía que si tan ansioso estaba por conocerla, y el protagonista le decía quien no quisiera conocer a su hija, a diferencia de ella que era toda fría. Y luego la reina dragón con una sonrisa le dijo que le cumpliría ese deseo. Y un rato después, en la cocina, el protagonista decía que hoy se iba a lucir y que su primer paso para acercarse a su hija mayor era cocinarle una comida deliciosa. Y decía que solía preparar ese guiso muy a menudo cuando estaba en el equipo de caballeros, y decía que con ese sabor definitivamente conquistaría a su hija mayor. Y las sirvientas observaban cómo el protagonista cocinaba, comentando que, a pesar de haberse recuperado de su enfermedad, ahora estaba cocinando para su familia. Y en ese momento, llegó la reina dragón con sus dos hijas, y el protagonista les decía que habían llegado justo a tiempo y mencionaba que había escuchado que les gustaba mucho la carne, así que preparó la comida especialmente para ellas. Y confiado, pensaba que así podría ganarse a su hija mayor, pero ésta lo ignoraba, y el protagonista se preguntaba por qué actuaba diferente a lo que había imaginado, diciendo que la reina dragón ya había anticipado la situación, y la reina le dijo a su hija mayor que era su primer encuentro formal y que se presentara. Y la niña se presentó como Noah y dijo que tenía 2 años y 2 meses, y el protagonista, conmovido, le decía que él era su padre, pero Noah no le respondió. Entonces, él se preguntaba por qué era tan fría y si acaso sentía rencor hacia él. Y Luna le decía a su hermana que hablara más y que no avergonzara a su padre. Y Noah, en cambio, miraba al protagonista y decía que se veía débil, preguntando si realmente era su padre. Y aquellas palabras fueron un golpe bajo para el protagonista, quien se preguntaba por qué Noah era tan cruel con él. Y ya en la hora de la comida, el protagonista decía que Luna y Noah, en apariencia, se parecían, pero que sus personalidades eran completamente diferentes, ya que Noah se parecía mucho más a su madre. Y el protagonista le preguntaba a Noah si le había gustado la comida que le hizo, y Noah le respondía que era difícil de comer, y la reina dragón se reía del intento del protagonista de ganarse a Noah. Y Luna le preguntaba a su mamá por qué estaba tan feliz, y ésta le respondía que era por el esfuerzo de su papá por reunir a la familia. Y entonces, Luna le preguntaba al protagonista si comería con ellos todos los días, pero Noah decía que eso no podría suceder. Y Luna le preguntaba por qué, y Noah le respondía que era porque quería ir a estudiar a la academia. Y la reina dragón le decía a Noah que en la academia solo habían dragones de 5 o 4 años y le preguntaba por qué tenía tanta prisa. Y Noah respondía que era para derrotar a los cazadragones. Y el protagonista le decía que los cazadragones eran muy fuertes, y que ella todavía era una niña y que no debería de pensar así. Y Noah le pedía que no la tratara como una niña. Y la reina dragón decía que la idea de Noah no estaba mal, ya que, entre más pronto aprendiera, más rápido podría enfrentarse a los cazadores de dragones. Luego, le preguntaba al protagonista si tenía alguna objeción para que Noah no fuera a la academia, y el protagonista pensaba que si seguía oponiéndose, Noah lo odiaría más como su padre, y respondía que no tenía ninguna objeción. Y entonces, el protagonista decía que ya lo entendía todo, y era que la reina dragón quería atacarlo mentalmente utilizando a Noah, y pensaba que más tarde la haría pagar por eso. Y la reina dragón, por su parte, le decía a Noah que, ya que su padre no tenía objeción, él la ayudaría en sus estudios. Y ya después de terminar la cena familiar, el protagonista decía que no habían recogido los platos, y la reina dragón le respondía que ese trabajo era de las sirvientas.
Sin embargo, el protagonista le decía que después de la cena, los esposos deben limpiar juntos, preguntándole si no quería mostrar una atmósfera armoniosa frente a sus hijas, aunque fuera falsa. Y la reina dragón se fijaba en Luna y Noa, y lo pensaba, aceptando al final la petición. Y Luna les decía que quería ayudar, pero Noa se la llevaba, diciéndole que eso no era asunto de ellas. Y la reina dragón le comentaba si no le iba a ayudar, y él le respondía que si acaso había olvidado lo que le dijo hace 2 años, que nunca debía estar a solas con el cazador de dragones más fuerte. Y en ese momento, activaba la marca, diciéndole que cuando estaba agotado, ella lo había manipulado con la marca, pero comentándole que esta vez no sería igual. Y la reina dragón le decía que no creyera que con eso iba a escapar atacando al protagonista, pero este bloqueaba su ataque y le respondía que él nunca había dicho que quería escapar. Y la marca debilitaba a la reina dragón, y el protagonista le decía que su cola se había vuelto sensible debido a la marca, algo que había leído en el libro sobre la raza de los dragones. Y luego, le comentaba que a los dragones les gustaba conquistar, pero le preguntaba si alguna vez había sido conquistada. Y la reina dragón le exigía que le soltara la cola, pero el protagonista le decía que, desde que llegó, siempre había sido humillado, pisoteado y tratado como un simple entretenimiento, por lo que le proponía que esa noche cambiaran de lugar. Y en ese momento, se escuchaba un ruido, y eran las sirvientas, y se percataban de que todo estaba limpio. Mientras tanto, el protagonista y la reina dragón estaban escondidos en el armario, y él le pedía que no hiciera ruido, si no quería que las sirvientas la descubrieran, y le preguntaba si estaba lista para que empezaran. Y 3 días después, Luna comentaba si el protagonista estaba muerto, y Noa le daba una patada, diciendo que todavía seguía vivo. Y el protagonista se preguntaba cuándo se había desmayado, y la reina dragón le decía que si quería que se lo recordara. Y entonces el prota lo recordó, y fue cuando el sello se desactivó, y ella le dio un puñetazo. Y pensaba el prota, que si hubiera sido un humano cualquiera, ya habría muerto varias veces. Y luego, mirándola bien, decía el protagonista que la reina dragón era hermosa, y que no aparentaba los 200 años que tenía. Y sus hijas le preguntaban por qué se quedaba ahí parado, y en ese momento, se le caía la diadema a la reina dragón, y el protagonista la agarraba y se la colocaba en el cabello, a lo que ella le respondía que no esperaba que fuera tan detallista, preguntándole que si ya lo había hecho con otras mujeres. Y él le respondía que sí, que cuando era niño solía cepillar el pelaje del burro de su maestro. Y Luna le preguntaba qué era un burro, y él le decía que era como un dragón, igual a su mamá. Y ella, molesta, le daba un golpe en el abdomen y luego les decía a sus hijas que su tarea de ese día era aprender a escribir sus nombres, agregando que el protagonista las ayudaría. Y Luna, emocionada, agarraba a su hermana y se iban corriendo, y la reina dragón le decía al protagonista que llegaría su hermana y que no quería que se presentara delante de ella, y le advertía que, si por casualidad se topaba con ella, debía decir que era su esposo, quien acababa de despertar después de 2 años debido a una grave enfermedad. Eso era solo si no se podía evitar el contacto con ella. Y el protagonista se decía, que si realmente pensaba que obedecería sus órdenes, diciendo que la dejaría en ridículo delante de su hermana. Y un rato después, el protagonista le enseñaba a Noa y a Luna cómo escribir su nombre, diciéndoles que lo intentaran ellas solas, ya que tenía que darle algo a su madre que se le había olvidado. Y les decía que volvería después, y Luna le comentaba a Noa que parecía que le había gustado que su papá escribiera su nombre, haciendo sonrojar a Noa. Y en la entrada de la ciudad, se presentaba a la reina dragón rojo, la hermana de la reina dragón, diciéndole a su hermana que había escuchado que su esposo había despertado, pero que aún no lo había visto. Y la reina dragón le respondía que hoy no se encontraba bien y que no podía recibir visitas. Y la reina dragón rojo le decía a su hermana que la unión de los reyes dragón siempre era por conveniencia, pero que ellos se habían casado y tenido hijos muy rápido, por lo que deberían de llevarse bien. Y la reina dragón, sonrojada, le respondía que el hecho de que tuvieran hijos no significaba que se llevaran bien y que nunca se había sentido atraída por él. Y su hermana le decía que seguía siendo tan terca como antes. Mientras ambas daban un paseo, el protagonista las vigilaba de cerca, comentando que si esa era la hermana de la reina dragón, preguntándose que si a esa distancia funcionaría la marca de dragón. Mientras tanto, las dos hermanas conversaban sobre cómo el rey dragón de fuego había estado activo últimamente, lo cual no le gustaba a la reina dragón, quien comentaba que no se suponía que había desaparecido por años. Y de repente, la marca de dragón se activaba, y la reina dragón rojo le preguntaba qué le pasaba. Esta le respondía que no era nada, pero se daba cuenta de que la marca seguía aumentando, y su hermana insistía en saber si estaba segura de que no pasaba nada, ya que su cara estaba roja. Y la reina dragón, incómoda, le decía que tenía algo que hacer, que se le había olvidado, y que volvería en unos 20 minutos.
y la hermana de la reina dragón ya se había percatado de que su hermana estaba extraña debido a la marca de dragón. Mientras tanto, el protagonista estaba relajado, y en ese momento, llegó la reina dragón reclamándole por qué había activado la marca de dragón frente a su hermana, y el protagonista, con cara de regañado, le decía que era porque la había extrañado, avergonzando a la reina dragón, y él pensaba para sí mismo que hacerse la víctima había funcionado, mientras que la reina dragón, avergonzada, se decía que había llegado para darle su merecido, pero terminó dejándose intimidar por sus palabras, y entonces le dijo al protagonista que, por esta vez, lo iba a perdonar, y el protagonista pensaba que con solo unas palabras la había dejado sin saber qué hacer, diciendo que el patrón de dragón era realmente poderoso, pero luego se preguntaba por qué, cada vez que pensaba en su rostro, su corazón latía rápidamente, y se pegaba en la cabeza, diciéndose en qué estaba pensando, y murmuraba que sus hijas lo estaban esperando. Y un rato después, en las puertas, la reina dragón rojo se despedía de su hermana, diciéndole que la próxima vez quería conocer a su esposo, y luego se marchó de la ciudad. Y la reina dragón, enojada, decía que todavía no le había dado suficiente castigo al protagonista, asegurando que esa noche le daría una buena lección. Mientras tanto, el protagonista dormía a Luna y a Noa, abrigándolas para que no se resfriaran. Y al salir de la habitación, la reina dragón apareció y le preguntó a dónde creía que iba, recordándole que tenían algo pendiente esa noche. Sin darle oportunidad de responder, se lo llevó a la fuerza. Ya en la habitación de la reina, el protagonista llevaba un balde con agua y le preguntó para qué lo necesitaba. La reina dragón, agotada de haber caminado todo el día, le ordenó que le lavara los pies. Esto sorprendió al protagonista, pero ella le exigió que dejara de quejarse, ya que era su castigo por lo que le hizo. Con disgusto, pero sin otra opción, el protagonista obedeció, preguntándose cuántos cadáveres de cazadores de dragones habrían sido pisados por esos pies. Por su parte, la reina dragón notó que el protagonista miraba fijamente sus pies y, avergonzada, se preguntaba si acaso tenía algún fetiche con ellos. Y el protagonista sumergió sus pies en el agua, pero ésta estaba hirviendo, lo que provocó que la reina dragón le diera una gran patada, reclamándole si lo estaba haciendo a propósito. Y él le respondió que el problema era de ella por pedirle que le lavara los pies. Y la reina dragón, molesta, empezó a pisotearlo cada vez con más fuerza en otro lugar, y el protagonista pensaba que eso se sentía como humillación y placer al mismo tiempo. Y ella se preguntaba cuánto tiempo aguantaría, pero el protagonista no se rindió y agarró su pata, diciendo que ya había comido pata de cerdo y de vaca, pero nunca pata de dragón. Y entonces, le dio una mordida en la pata. Y al día siguiente, Luna le preguntó a su mamá qué le había pasado en el pie y también al protagonista. Ambos respondieron que no era nada. Mientras tanto, el protagonista notaba que la reina dragón parecía un poco rara y se preguntaba qué estaría planeando. Mientras daban un paseo en el jardín, el protagonista y la reina dragón caminaban en silencio, y las sirvientas murmuraban entre ellas, y una comentaba que parecía que la reina dragón no estaba tan familiarizada con el protagonista, y él pensaba que la reina dragón había propuesto ese paseo para mantener la armonía en la falsa familia que tenían. Mientras tanto, Luna y Noa los espiaban, y Luna comentaba que su papá era torpe, ya que ni siquiera sabía cómo tomar la mano de su mamá, y entonces dijo que iría a ayudarlos, pero Noa le advirtió que los dejara solos. Y Luna corrió hacia el protagonista y la reina dragón, y tomó sus manos y las juntó, diciéndoles que cuando pasearan debían agarrarse de las manos. Y después se fue corriendo, mientras que Noa regañaba a Luna, mientras que el protagonista y la reina dragón, avergonzados, no sabían qué decirse el uno al otro. Y el protagonista pensaba que la reina dragón siempre había tenido el perfil de una madre estricta y que, quizás, debido a esa imagen, no sabía cómo acercarse a las niñas. Luego, le comentó a la reina dragón que Noa y Luna, al dirigirse a ella, siempre la llamaban madre, mientras que a él le decían papá, y le preguntó si no sentía que eso era muy distante. Y la reina dragón le preguntó si había alguna diferencia entre madre y mamá, a lo que el protagonista respondió que sí, y le sugirió que procurara que la llamaran mamá, asegurándole que eso haría que se sintieran más cercanas a ella. Y la reina dragón, avergonzada y sorprendida, le dijo que lo intentaría la próxima vez. Mientras hablaban, llegaron a una gran puerta. Y el protagonista preguntó qué era ese lugar, y la reina dragón le respondió que era el almacén. Y al entrar, el protagonista se sorprendió por la cantidad de objetos valiosos, pensando que todo eso valdría mucho dinero en el imperio. Y la reina dragón le explicó que, además de trofeos, allí guardaba cosas especiales que tenían un gran significado para ella. Y el protagonista comentó que nunca había oído hablar de su familia, solo de su hermana. Y la reina dragón le confesó que nunca conoció a sus padres, ya que su abuela crió tanto a ella como a su hermana. Y el protagonista le dijo que eso era similar a su historia, pues él era huérfano y su maestro fue quien lo adoptó. Luego, le preguntó qué era lo que quería mostrarle,
ya que lo había llevado hasta ahí por una razón. Y la reina dragón le respondió que era algo especial para él, sorprendiendo al protagonista, y era su armadura dorada negra. Asombrado, le preguntó si de verdad pensaba dársela, y con una risa algo malvada, la reina dragón le respondió que sí, activando una marca en la armadura, y era la marca de dragón. Entonces, le dijo al protagonista que había caído en su trampa, y el protagonista le decía que había hecho, y la reina dragón le respondía que había marcado la armadura con la marca de dragón, mejorando sus efectos. Y el protagonista ya no podía soportar muy bien el efecto de la marca de dragón, y la reina dragón, con una sonrisa malvada, le preguntaba si podría soportarlo, lanzándolo al suelo. Y el protagonista decía que, debido a la marca de dragón potenciada, no podía moverse, y entonces, la reina dragón se le subió encima, sonriéndole, y le decía que sí que le había parecido su actuación. Y el protagonista, enojado, le decía a la reina dragón que todo lo que le había dicho era mentira, lo de sus padres, lo de que Noa y Luna la llamaran mamá y también lo de agarrarse de la mano. Y la reina dragón le respondió que no eran mentiras, pero que eso no cambiaba lo que estaba planeando hacer. Y luego, le preguntó si recordaba lo que le había comentado sobre si le gustaba conquistar, confirmándole que, efectivamente, le encantaba conquistar. Tiempo después, el protagonista, llorando y aliviado, decía que ya había terminado, mientras la reina dragón simplemente lo miraba en silencio. Confundido, el protagonista le preguntó qué estaba haciendo, y la reina dragón le dijo que, comparado con hace 2 años, sus cicatrices habían desaparecido, pero que ahora tenía el aire de un hombre más experimentado y maduro. Y el protagonista le respondió que no pensaba caer de nuevo en sus engaños, pero la reina dragón le dijo que había aprendido algo, lo que puso en alerta al protagonista. Y entonces, ella le dijo que su cuerpo ya no era lo que fue antes, dándole un golpe bajo al protagonista y matándolo solo con esas palabras, hiriendo su autoestima de hombre. Y al día siguiente, la reina dragón llegó donde el protagonista y, con una sonrisa burlona, le dijo que parecía que no había dormido bien. Y el protagonista, molesto, le respondió que era por su culpa, por lo que le había dicho. Mientras tanto, Noa comentaba que ya habían empezado de nuevo a pelear, y la reina dragón le dijo que ayudara a Noa a estudiar para el examen de ingreso en la academia, y luego, burlándose de nuevo de él, añadió que, por ahora, no era útil en otras cosas. Y el protagonista, enojado, le respondió que lo que había sucedido era porque estaba fuera de forma, y luego, le dijo que se aseguraría de que Noa aprobara el examen, pero que quería algo a cambio. La reina dragón aceptó, burlándose nuevamente y diciéndole que no se agotara demasiado, y en ese momento, Noa le preguntó al protagonista por qué peleaba con su mamá, sorprendiendo al protagonista. Este, confundido, le preguntó cómo la había llamado, y Noa respondió, que mamá, y el protagonista le preguntó cuál prefería, si llamarla madre, como antes, o mamá, como ahora. Noa le respondió que mamá, y el protagonista sonrió y le dijo que sabía que le iba a gustar, avergonzando a Noa. Luego, le dijo que comenzaran a estudiar. Y un rato después, el protagonista estaba analizando unas cosas cuando, de repente, llegó la reina dragón preguntándole por qué seguía despierto tan tarde. Y el protagonista le respondió que Noa aprendía muy rápido y que las cosas básicas no funcionaban en su aprendizaje. Luego, agregó que, en menos de un mes, aprobaría el examen de la academia. Y la reina dragón, sonriente, le dijo que eso era más que claro, ya que había heredado sus talentos. Y el protagonista, sonriendo, le respondió que eso no lo sabía, ya que él, en la Academia de la Capital, se graduó en primer lugar tanto en combate como en escritura. Luego, le preguntó a la reina dragón cuántos campeonatos había ganado ella. Y la reina dragón pensaba que solo era un tipo bruto bueno para pelear y le dijo que, si era tan talentoso, entonces ¿por qué terminó siendo su prisionero? Y el protagonista, le respondió que solo cometió un error y que por eso perdió. En ese momento, la reina dragón notó que había unos chiles y le preguntó qué haría con ellos. Y el protagonista le dijo que eran para mantenerse despierto toda la noche. Y la reina dragón le advirtió que el chile amarillo era de dragón y que dudaba que un humano pudiera soportarlo. Y apenas lo probó, el protagonista explotó por lo picante que era y, desesperado, comenzó a buscar agua. Y la reina dragón, lo tomó del rostro, haciendo que el protagonista se sonrojara. Y ella comentó que sus manos estaban frías y que eso podría calmarlo un poco, lo que generó una situación algo incómoda entre los dos. Luego, la reina dragón le dijo que se retirara y que no se durmiera tan tarde. Y el protagonista, aún nervioso, pensó para sí mismo que le hubiera gustado que lo tocara un poco más. Mientras revisaba unos libros, el protagonista se dio cuenta de algo, una fruta de dragón que mejoraba la circulación y fortalecía el cuerpo. Convencido, dijo que ese era el indicado. Al día siguiente, el protagonista enseñaba a Noa en sus estudios, y en su práctica, obtuvo 62 puntos, lo que no le gustó mucho a Noa. Y el protagonista notó que Noa estaba decepcionada,
ya que tenía expectativas altas sobre sí misma. Para consolarla, le dijo que 62 puntos era una buena nota para ser su primera vez, lo que hizo sonrojar a Noah. De pronto, el protagonista estornudó debido a los chiles que había comido la noche anterior. Noah recordó entonces lo que le dijo la reina dragón, que su padre se había quedado toda la noche preparándole un plan de estudio. Luego, Noah le entregó algo al protagonista y le dijo que su mamá le daba ese regalo. Y el protagonista pensó que Noah era muy parecida a su madre, fría y sin saber expresar bien su amabilidad. Finalmente, reflexionó que, gracias a que él estaba enseñándole a Noah, la conexión entre padre e hija se había hecho más cercana. Y después de un rato, las sirvientas le trajeron los ingredientes que el protagonista había pedido, ya que tenía planeado convertir la fruta de dragón, que fortalecía el cuerpo, en una píldora. Sin embargo, comentó que sería difícil, ya que incluso los mejores alquimistas dragones tenían pocas probabilidades de lograr prepararla. Después de unas horas, el protagonista fallaba una y otra vez en la receta, frustrado porque seguía al pie de la letra las instrucciones del libro. De repente, comenzó a tronar, lo que lo sorprendió. Se acercó a la ventana y, de pronto, recordó que en las clases de alquimia se mencionaba que el uso de electricidad aumentaba la tasa de éxito. Emocionado, decidió intentarlo, ya que su punto fuerte era la magia de rayo. Después de un rato, logró crear la píldora, comentando que la medicina de dragón no era tan difícil como la de los humanos. En ese momento, llegó Luna y le preguntó qué estaba haciendo, lo que sorprendió al protagonista. Sin más remedio, le dijo que era una medicina para su mamá, ya que últimamente había estado muy cansada. Y Luna le dijo a su papá que debía cuidar bien de su mamá. Ya en la noche, el protagonista estaba en su habitación, pensando que, aunque había preparado la píldora de dragón, no sabía si afectaría a los humanos. De repente, alguien tocó su puerta, y era la reina dragón. Ella le dijo que Luna le había comentado que le había preparado una medicina que parecía un chocolate y le preguntó si se lo podía mostrar. Y el protagonista se la entregó y la reina dragón, al observarla, le dijo que había logrado crear una píldora de dragón de alta calidad, a pesar de su condición. Luego, le dijo que podía quedársela, pero que no debería tomarla por el momento, y el protagonista le preguntó el por qué, y la reina dragón le explicó que la píldora de dragón contenía una sobredosis muy alta para un humano, y le advirtió que no podría soportar su poder. Sin embargo, el protagonista, con confianza, le respondió que ya había derrotado a innumerables reyes dragones y que una simple píldora no sería la excepción. Sin dudarlo, se la tomó, asegurándole que no le pasaría nada, pero, de repente, sintió algo inesperado. Y la reina dragón, preocupada, le dijo que había sido un idiota por tomársela y trató de ayudarlo con magia de curación para quitarle los efectos de la píldora. Y el protagonista, en medio del dolor, la tomó de la mano y, con firmeza, le dijo que observara bien su determinación, asegurando que controlaría los efectos de la píldora de dragón, activando magia de rayo en su propio cuerpo, lo que sorprendió a la reina dragón, y en ese momento el protagonista se desmayó, lo que preocupó a la reina dragón, pensando que estaba loco, diciéndole que lo esperara, ya que iría a buscar al médico. Y en ese instante, el protagonista agarró a la reina dragón de la cola, preguntándole a dónde iba, lo que puso nerviosa a la reina dragón por la forma extraña en la que actuaba el protagonista, y le exigió que la soltara, mientras se preguntaba por qué la píldora de dragón, en lugar de fortalecer su cuerpo, le había causado confusión. Sin embargo, se alivió al notar que, al menos, no parecía estar en peligro, y el protagonista, todo apegado a ella, le comentó que quería tener otro hijo, lo que dejó atónita a la reina dragón. Y ella, aún sorprendida, le respondió que no podía cuidar de dos, mucho menos de tres, y el protagonista, haciendo un berrinche, insistió en que quería otro hijo. Y la reina dragón pensó que, para evitar problemas, lo mejor sería seguirle la corriente, lo que puso contento al protagonista. Intentó besarla, pero la reina dragón lo apartó, preguntándose cuándo se terminaría el efecto de la píldora. Sin poder evitarlo, le dio un puñetazo en la boca y, preocupada, le preguntó si estaba bien. Y el protagonista, aún afectado, le respondió que no se sentía bien, activando la marca de dragón en la reina dragón y lanzándose encima de ella, repitiendo que su cuerpo ardía. Y la reina dragón se dio cuenta de que, debido a la píldora, la marca de dragón se había intensificado aún más. Y el protagonista, en su estado alterado, le olió la cola, lo que hizo que la reina dragón lo apartara de inmediato, preguntándole si no le daba asco, ya que su cola pasaba arrastrándose todo el día, pero el protagonista la calló, diciéndole que estaba realmente hermosa, lo que puso nerviosa y sonrojando a la reina dragón. Y el protagonista simplemente se lanza sobre ella besándola. Y al día siguiente, el protagonista despertó sorprendido y confundido, y le preguntó a la reina qué estaba haciendo en ese lugar, recalcando que le dolía todo el cuerpo y que no recordaba nada. A lo que la reina dragón le respondió que no podía olvidarlo. Sorprendiéndose por las marcas de besos que tenía en el cuerpo,
comenzó a recordar poco a poco lo que había pasado, gritando, ya que no le había gustado. Y la reina dragón simplemente sonrió malvadamente, recordándole todo lo que él le había dicho en su estado de confusión. Y el protagonista le pidió que no repitiera nada más, ya que lo había recordado todo, aceptando que se había pasado un poco. Y luego le preguntó si la había lastimado, a lo que ella respondió que no, y el protagonista le preguntaba si ahora su cuerpo ya estaba en forma. Y la reina dragón lo miró y se acercó rápidamente, asustándolo. Y entonces le dijo que esa noche estuvo a la altura y que debía mantener ese ritmo. Luego, con un leve sonrojo, le preguntó sobre la apuesta que habían hecho, queriendo saber qué iba a pedir. Y el protagonista le respondió que si podía enviar a alguien al imperio a visitar a su maestro. Y la reina dragón aceptó, ya que su clan de dragones plateados era bueno para infiltrarse. Y un rato después, en el jardín, el protagonista estaba con Luna. Y ella le preguntó si estaba enfermo. Y él, extrañado, le preguntó por qué lo decía, y Luna le explicó que su mamá le había dicho que la medicina era para él y no para ella. Eso no le gustó al protagonista, maldiciendo a la reina dragón por pisotear su dignidad al decirle eso a Luna. Y Luna, preocupada, le dijo que se cuidara, ya que no podía vivir sin él. Y el protagonista, contento, le dijo que le haría un juguete. Así, creó un cubo de Rubik, explicando que cuando estaba en el imperio había aprendido mecánicas en su clase de alquimia, pero nunca imaginó que usaría esos conocimientos para hacer un juguete para su hija. Y de repente, sintió una presencia y volteó rápidamente a ver, pero no había nadie. Aún así, estaba seguro de que había sentido la presencia de un dragón, justo en la dirección donde Noah estaba entrenando. Ya en la noche, Noah llegó a su cuarto y vio un cubo de Rubik con una carta. Con una expresión fría, dijo que no le interesaban los juguetes infantiles, pero, a la vez, sonrojada, le agradeció a su papá por el regalo. Y Luna, observándola, notó que Noah estaba debajo de la cama y comentó que había estado muy rara últimamente, ya que guardaba cosas en una caja sin decirle nada. Y decidió averiguar qué escondía su hermana, descubriendo que todo estaba relacionado con su padre. Y justo en ese momento, Noah apareció detrás de Luna y la amarró, diciéndole que no se permitía espiar su cajita. Mientras tanto, la reina dragón y el protagonista y sus hijas iban a la ciudad del cielo. Y al aterrizar, el protagonista ayudó a bajar a Luna, quien le preguntó por qué no se transformaba en dragón, ya que quería verlo así. Y eso puso nervioso al protagonista, quien no respondió. Y Noah también le preguntó si acaso no podía transformarse. Aún más nervioso, volteó a ver a la reina dragón. Y ella le explicó a Noah que el cuerpo de su padre no estaba totalmente recuperado y que por eso no podía transformarse. Y al entrar en la ciudad, Luna salió corriendo emocionada, mientras que el protagonista comenzó a temblar. Y la reina dragón notó esto, pero asumió que era porque era su primera vez viendo tantos dragones después de despertar. Con una sonrisa provocadora, le preguntó si estaba asustado. Y el protagonista respondió que estaba emocionado, no asustado, diciendo que era como ver una mina de oro frente a sus ojos. Y la reina dragón no podía creer lo que él decía. Y entraron a una tienda donde una sirvienta dragona les dio la bienvenida. Y el protagonista comentó que le parecía raro que ella, la reina, fuera personalmente a tomarse fotos. Y ella le explicó que los reyes dragones solo gobernaban su territorio y que la ciudad del cielo no pertenecía a ningún clan. Y burlonamente, el protagonista le preguntó si entonces su estatus de reina dragón era limitado. Y ella le pisó el zapato y le ordenó que se callara. Y una anciana dragón se acercó y le dijo a la reina dragón que era un honor que viniera a su puesto a tomarse fotos. Y con curiosidad, le preguntó dónde estaba la cola de su esposo. Y la reina le respondió que no le gustaba mostrarla, recordando que le había propuesto ponerse una cola falsa. Mientras tanto, Noah y Luna se vestían para la foto. Y Luna miró al protagonista y le dijo que su papá estaba muy guapo. Y la anciana le comentó que el traje le quedaba bien, agregando que seguramente había sido muy popular con las mujeres. Y el protagonista le preguntó a Noah su opinión, y ella, sonrojada, le dijo que era muy guapo. Y feliz, él les dijo que ellas también estaban muy bonitas. Y en ese momento, llegó la reina dragón, dejando al protagonista sonrojado. Y ella le preguntó qué pasaba, y él respondió que no era nada, solo que el traje le quedaba bien. Y la reina dragón comentó que le quedaría mejor si el protagonista tuviera una cola. Y el protagonista pensó para sí mismo que nunca en su vida usaría una. Y al momento de tomarse las fotos, la anciana le sugirió a la reina dragón que se acercara al protagonista, pero ninguno de los dos quiso. Finalmente, tomaron la foto familiar, así como fotos de Luna y Noah, y también del protagonista con la reina dragón. Ya al salir de la tienda de fotografías, el protagonista le decía a la reina dragón que nunca imaginó que pasearían como una familia. Y la reina dragón le respondió que solo lo hacían para mantener y aparentar la familia falsa que tenían. Mientras tanto, Luna observaba unos peluches en un puesto, y tanto el protagonista como la reina dragón se percataron de ello. Y Noah y Luna intentaron ganar los peluches en un juego, pero perdieron. Noah, algo enojada,
decía que no había acertado a ninguna, y el dueño del puesto les propuso que si aceptaban 10 tiros, les daría los peluches para sus hijas, ya que parecían interesarles. Y el protagonista les preguntó si querían los peluches. Noah respondió que no, y Luna también dijo que no los quería. Sin embargo, el protagonista notó que en realidad sí los querían y decidió jugar. Falló el primer tiro, pero el dueño del puesto se reía malvadamente, ya que había modificado las pistolas para que no aceptaran un tiro. A pesar de eso, el protagonista comenzó a acertar todos, sorprendiendo a Luna y Noah, y logrando ganar los osos de peluche para sus hijas. Y la reina dragón comentó que el protagonista siempre era despreocupado, pero que cuando se tomaba algo en serio tenía un encanto único. Luego se preguntó por qué él la miraba de esa manera. En ese momento, una niña dragón le pidió a su madre un peluche, que resultó ser el de la reina dragón que el protagonista había ganado. Y el protagonista le dijo a la reina dragón si había visto la cara del dueño del puesto, ya que era un estafador y terminó perdiendo. Y la reina dragón le recordó que le había advertido a Luna y Noah que no desperdiciaran su tiempo en juegos infantiles. Y el protagonista le respondió que no fuera tan estricta y le preguntó si no le había gustado el oso de peluche. Y la reina dragón comentó que los osos no servían como alimento, pero que para peluches eran bonitos. Después de eso, la reina dragón le dijo al protagonista que, después de cenar, fuera a su habitación. Y ya en la noche, el protagonista, nervioso, pensaba que si la reina dragón lo invitaba a su habitación a esas horas, seguramente iba a pasar algo. Y al llegar, notó que la puerta no estaba cerrada, así que entró. Observó la puerta del baño y vio a la reina dragón, poniéndose aún más nervioso. Y pensó que definitivamente algo iba a pasar esa noche y trató de calmarse. Y en ese momento, la reina dragón salió, dejándolo aún más nervioso. Y ella le preguntó dónde quería hacerlo, si en la sala o en el balcón. Y el protagonista, sorprendido, respondió que si los veían en el balcón sería demasiado vergonzoso. Y la reina dragón le dijo que en cualquier lugar estaba bien. Suspirando, el protagonista simplemente se tiró en el sofá. Y la reina dragón le preguntó qué estaba haciendo, y él le respondió que pensó que eso era lo que quería. Y ella, con una sonrisa burlona, le dijo que parecía estar necesitado y que esa noche no pasaría nada. Y eso dejó al protagonista completamente avergonzado. Después de eso, la reina dragón le entregó una carta sobre la academia a la que Noah quería asistir. Y era un examen previo sobre los padres, que evaluaba sus hábitos y experiencias de pareja, ya que debían practicar para no fallar en la prueba, pues esto podría afectar el ingreso de Noah. Y el protagonista se dio cuenta de que todas las preguntas eran sobre parejas y comenzó a responder. Y le preguntó a la reina dragón cuál era su color favorito, a lo que ella respondió que el negro. Luego, ella le hizo la misma pregunta y él respondió que el plateado. Ambos se quedaron en silencio por un momento, avergonzados, ya que los colores coincidían con el cabello del otro. Y la reina dragón sugirió hacer una práctica rápida. Después de completarla, el protagonista obtuvo una mejor calificación que ella, y se dio cuenta de que él sabía detalles sobre su postura favorita al sentarse, y cómo acomodaba su cola. Y ella comentó que él prestaba atención a todo y que en lo único que había fallado era en adivinar lo que ella pensaba. Y la reina dragón mencionó que siempre había guardado sus sentimientos, pero pensaba que tal vez él podría ser esa persona. Y el protagonista se preguntó por qué la reina dragón lo miraba de esa forma y pensó que tal vez estaba enojada porque él había sacado una mejor puntuación que ella. Para calmar la tensión, le puso la mano en el hombro y le dijo que se esforzaran por Noah. Y la reina dragón, sonrojada, le dio un golpe en la cara. Y una noche antes del examen de ingreso de Noah, la reina dragón y el protagonista habían practicado tanto que ya estaban sincronizados en sus respuestas. Después de eso, el protagonista le dijo que, si no tenían nada más que hacer, se iría a su habitación. Sin embargo, la reina dragón lo agarró de la camisa y le dijo que antes de irse debía bañarse. Y el protagonista, sorprendido, le preguntó por qué, pero la reina dragón simplemente le dijo que no preguntara. Intrigado, el protagonista se preguntaba qué estaría tramando. Mientras se relajaba en la bañera, escuchó un ruido. Y era la reina dragón, quien le dijo que había acumulado mucho estrés en los últimos días y que, si se lo pasaba a él, se sentiría mejor. Luego le recordó que, hace unos días, él había venido con la misma intención, entrando a la bañera con el protagonista, dejando la cara del protagonista perplejo y feliz. Y al día siguiente, el protagonista y la reina dragón llegaron a la academia donde Noah estudiaría. Y la reina dragón, fría como siempre, estaba bien seria, y el protagonista, con una sonrisa burlona, le preguntó si acaso el efecto de relajación de la noche anterior ya se le había pasado. Y sonrojada, la reina dragón le dijo que se callara de una vez. Y en la academia, se dirigieron al registro de Noah. Y la recepcionista se sorprendió por su edad, ya que era muy joven. Y el protagonista le preguntó si había algún problema, a lo que ella respondió que no, solo que estaba sorprendida,
pues aunque la academia acepta crías de dragón desde el año de edad, normalmente ingresaban entre los 4 y 6 años. Luego les preguntó si Noah no era demasiado joven, y la reina dragón respondió con firmeza que la edad no era un problema, ya que su hija era muy inteligente. Después de eso, los llevaron a la entrevista del examen que el protagonista y la reina dragón habían practicado antes. Y en voz baja, la reina dragón le comentó al protagonista que, con su experiencia como cazador de dragones, los 3 dragones que tenía enfrente le parecían fáciles. Y arrogante el protagonista respondió que sí. Que antes de ser capturado por ella, los habría derrotado en 50 movimientos. Y luego, con una sonrisa desafiante, le dijo que si no aceptaban a su hija, les haría una visita amistosa, y en ese momento, el subdirector de la academia se presentó ante ellos y les pidió que respondieran las preguntas con calma. Y la reina dragón y el protagonista se pusieron nerviosos, y el subdirector les preguntó si recordaban el aniversario de su boda. Y se miraron mutuamente, recordando la noche anterior, y se preguntaron qué podían responder, si les preguntaban si estaban casados, ya que oficialmente no estaban casados. Y entonces, el protagonista respondió, que si tenía que escoger un día, sería el de su unión en el calabozo. Y ambos dijeron al mismo tiempo, el 25 de mayo, y el subdirector comentó que llevaban 2 años de casados y que ya tenían una hija de 1 año, señalando que avanzaban rápido. Y luego les preguntó si, en ese tiempo, había algo que no les gustara el uno del otro. Y la reina dragón dijo que no, pero el protagonista sí respondió, y dijo que, a veces, sentía que no tenía presencia en su hogar, ya que su esposa manejaba todo y no lo dejaba hacer nada. Sin embargo, agregó que estaba agradecido de tener una esposa como ella. Y una dragona anciana le dijo a la reina dragón que su esposo era muy considerado y le preguntó qué era lo que más le gustaba de él. Y sonrojada, la reina dragón respondió que era guapo y responsable, aunque su condición física había decaído, pero era un experto en medicina y se cuidaban mutuamente. Y el protagonista se preguntó si eso era un cumplido o una crítica. Y la reina dragón lo agarró de la mano, diciéndole que no se esforzara demasiado, apretándole la mano con fuerza. Y los 3 evaluadores comentaron entre sí que eran una pareja maravillosa. Después de varias preguntas, uno de ellos les preguntó si tenían algo más que decirse. Y la reina dragón respondió que no, pues ya lo conocía bien. Y el protagonista se quedó pensando por un momento, y le preguntó si le había gustado el oso de peluche que le había regalado. Y sonrojada, la reina dragón se preguntó por qué preguntaba algo así, pero le respondió que sí, que le había gustado mucho. Con eso, el protagonista dijo que no tenía más preguntas, dando por finalizada la entrevista. Y unos días después, un dragón mensajero llegó a su hogar con un rollo en el que se anunciaba la aceptación de Noah en la academia, y al leerlo, se alegraron mucho. Y la reina dragón le agradeció al protagonista, pero él le respondió que no tenía que darle las gracias, porque Noah también era su hija. Y entonces, ella le propuso hacer un banquete para celebrar y le pidió que ayudara, para que después no anduviera diciendo que no tenía presencia en su casa. Y ya en el día de la ceremonia de ingreso, en la academia, el subdirector daba una charla felicitando a todos por haber ingresado, y mencionó que ese año había estudiantes con logros sobresalientes y, a continuación, llamó a Noah. Y Luna se emocionó por los logros de su hermana, mientras el protagonista y la reina dragón y Noah subían al escenario. Y el protagonista, sorprendido, se preguntaba cómo había llegado hasta ahí. Y entonces recordó que el subdirector les había dicho que Noah debía dar un discurso debido a sus calificaciones. Y el subdirector le preguntó a Noah si podía compartir unas palabras con todos. Y Noah dijo que admiraba a su madre y que quería ser tan fuerte como ella. Y también mencionó a su hermana Luna, ya que siempre la había apoyado en todo. Y el protagonista se preguntó si Noah hablaría de él, pero, por último, ella agradeció a su padre, quien la había ayudado a estudiar y gracias a él estaba en la academia. Y al escuchar eso, unas lágrimas se escaparon de los ojos del protagonista. Y el subdirector le comentó al protagonista que su hija lo admiraba mucho y le propuso que la besara en la frente para mostrarle su amor de padre. Sorprendido, el protagonista dijo que Noah ni siquiera lo dejaba tocarla, mucho menos besarla. Y entonces, le preguntó a Noah si un abrazo era suficiente. Sin embargo, sonrojada, ella le respondió que le diera el beso y que se apurara. Y el protagonista, aún más sorprendido, le dio un beso en la frente. Mientras tanto, la reina dragón suspiró aliviada, pensando que menos mal no era ella. Y el subdirector, viendo la escena, le dijo al protagonista que si ya había besado a su hija, no podía olvidar a su esposa, como haría una pareja ejemplar, y al protagonista no le gustó mucho, y enojado pensó que el subdirector ya se estaba pasando de la raya. Sin embargo, era un día importante para Noah,
así que llamó a la reina dragón para que se acercara. Y el protagonista reflexionó que, aunque habían dormido juntos y tomados de la mano, nunca se habían besado, solo una vez en el calabozo cuando fue capturado. Y la reina dragón se preguntaba por qué el protagonista estaba tan sereno mientras que ella se sentía nerviosa. Y entonces, él le dio un beso en la mejilla, dejándola confundida, tocándose la zona donde la había besado, y la reina dragón se quedó en silencio. Y el protagonista dijo que con eso era suficiente, comentándole a la reina dragón que se sentía relajado, lo que hizo enojar a la reina dragón, quien le reclamó que solo la estaba usando para relajarse. Y al salir de la academia, Luna se despidió de su hermana y el protagonista también se despidió de Noah, diciéndole que se cuidara y comiera bien, comentándole que eso le decía su madre, ya que ella no tenía el valor de decírselo directamente. Y ya días después, en el estudio, la reina dragón investigaba sobre la maldición de sangre que el protagonista había utilizado en el calabozo, y descubrió que, con algunas modificaciones, podría convertirse en un hechizo interesante. Y en ese momento, llegó una de sus sirvientas de confianza y le preguntó cómo iba la investigación. Y la sirvienta le respondió que no habían encontrado nada y que era como si hubieran desaparecido. Y la reina dragón recordó que el protagonista había dicho que su maestro era un simple granjero, pero ahora comenzaba a dudar de que fuera tan común como él lo había descrito. Y entonces, ordenó a la sirvienta que siguiera investigando. Y en la parte trasera del castillo, el protagonista entrenaba con Luna, y él le pidió que hiciera lo mismo que él le había hecho, pero Luna realizó unos movimientos medios extraños. Y en ese momento, apareció la reina dragón, y el protagonista le preguntó si había terminado su investigación y ella respondió que sí. Y Luna corrió a abrazarla, y la reina dragón le dijo que fuera a cambiarse primero para ir a comer, llevándose a Luna la sirvienta. Y luego, se dirigió al protagonista, quien, de repente, le apuntó con una rama, sorprendiendo a la reina dragón, y luego le preguntó si finalmente se atrevía a atacarla. Y le recordó que apuntarle con un arma en su reino significaba traición y que eso se pagaba con la muerte. Y el protagonista le respondió que llamaba arma a una rama, pero ella le dijo que él era el mejor cazador de dragones y que, si quisiera, podría convertir la rama en un arma mortal. Y el protagonista suspiró y le dijo que si quería halagarlo, al menos no lo hiciera de forma sarcástica. Y la reina dragón insistió en que no lo estaba halagando y agregó que, con su fuerza actual, dudaba que pudiera hacerle daño. Y luego, le dijo que Noah le había enviado una carta informando que todo estaba bien. Y el protagonista comentó que Noah se parecía mucho a ella. Y la reina dragón le explicó que Noah la admiraba mucho y que tenía la mentalidad de un dragón, que admiraba y aspiraba a ser tan fuerte como los demás, y que lo veía como un erudito con mucho conocimiento. Y además, en la academia, Noah seguramente ganaría muchos primeros lugares para no quedarse atrás de él. Y el protagonista confesó que pensaba que Noah lo veía como un debilucho. Y la reina dragón le contó que, al principio, Noah solía evitarlo, pero cuando él estuvo en coma, ella lo visitaba con frecuencia, aunque cuando la encontraban, Noah decía que solo buscaba a Luna. Y también recordó que cuando Noah y Luna eran pequeñas, lloraban mucho y que nadie podía calmarlas. Sin embargo, si las dejaban con él, se tranquilizaban al instante. Y el protagonista se quedó pensativo con todo lo que la reina dragón le había dicho, recordando que él había sido huérfano y que nunca había experimentado el amor de padres ni lazos familiares. Y que a los 5 años, su maestro y su esposa lo adoptaron, y que por primera vez supo lo que era tener un hogar, y la esposa de su maestro le había dicho que, algún día, él sería padre de alguien y que querrá protegerlo con todas sus fuerzas, pues sería su familia de sangre más apreciada, y entonces, el protagonista tomó una decisión, diciendo que ellas eran su familia. Y la reina dragón le preguntó en qué estaba pensando, pero él, nervioso, le dijo que en nada. Luego, le agradeció por contarle todo. Y la reina dragón le acercó los tacones, y con una sonrisa burlona le dijo que si estaba agradecido que le ayudara a ponerse los tacones. Y el protagonista se negó, recordando que la última vez que le lavó los pies fue una humillación suficiente. Y ella, le dio una patada y le dijo que no se quejara, ya que ella no le había reclamado por el beso que le dio en la ceremonia. Y el protagonista obedeció de mala gana, y la reina dragón, con una sonrisa, le dijo que, aunque no quería hacerlo, ahora lo estaba haciendo. Y él, suspirando, le comentó que ponerle los tacones era mucho más fácil que errar a un burro, lo que hizo que la reina dragón se enojara y le lanzara una patada. Sin embargo, esta vez el protagonista la esquivó. Y unos días después de todo lo sucedido, un dragón negro volaba hacia donde estaban el protagonista y la reina dragón. Y el protagonista le decía a la reina dragón que ese dragón negro era varias veces más grande que ella cuando se transformaba, y la reina dragón le respondía que era un dragón leviatán, y que, aunque fuera grande,
Su capacidad de combate era limitada, y también le explicaba que era conocido por su resistencia y temperamento tranquilo, y que actuaba como transporte, y que los dragones Leviatán podían pasar 1000 años sin enojarse una sola vez, por eso los de la academia los utilizaban como transporte. Y en ese momento, Noah descendía del dragón Leviatán, mientras que Luna rápidamente salía corriendo hacia ella para darle la bienvenida. Y Noah se dirigía al protagonista queriendo decirle papá, pero él notaba que aún no se acostumbraba a ella en llamarlo así. Mientras todos se dirigían hacia el castillo, Noah les contaba todo lo que había hecho en la academia, y les mostraba todos los ejercicios prácticos en los que había sacado puntuación perfecta, pero les decía que en la última prueba de condición física había sacado 95 puntos y no había quedado en primer lugar, y se disculpaba, a lo que la reina dragón le decía que no tenía que disculparse, ya que lo había hecho demasiado bien para ser su primera vez. Y el protagonista pensaba que sus dos hijas eran diferentes, ya que una no sabía cómo demostrar sus sentimientos y la otra lo hacía perfectamente bien. Para animarla, le dijo que en los ejercicios prácticos había sacado 9 y 10, y que eso demostraba que tal vez no era tan fuerte físicamente, pero en estrategias y técnicas de combate tenía la ventaja. Y Noah le decía que había escuchado que su mamá era la mejor en todo cuando iba a la escuela, y el protagonista le respondía que él, cuando iba a la escuela, tampoco fue el mejor, pero con mucho esfuerzo logró llegar al primer lugar. Y Noah aceptó todas las palabras del protagonista de forma positiva. Y Luna le preguntaba al protagonista que, si peleaba con su mamá, ¿quién ganaría? Ambos respondieron yo, disgustando la respuesta del otro. Y el protagonista le decía que, en cuanto a armas o magia, nadie lo vencía, dejando claro que él era mejor, y la reina dragón le respondía que, aunque no tuviera tantas medallas como él, ella siempre ganó las batallas más importantes, y recalcó que, como él no pudo ganarle, y que por eso decidió casarse con ella, aunque entre paréntesis el protagonista no es su esposo, sino su esclavo. Y el protagonista le respondía que era al revés, ya que ella no pudo ganarle en el calabozo, y que por eso tuvieron a Noah y a Luna. Decididos a enfrentarse, se dirigieron al campo de entrenamiento, mientras Luna y Noah estaban emocionadas por ver a sus padres pelear y demostrar quién era el más fuerte.